esa es la versión corta de cómo calcular cuánto hilo debemos de dejar para montar nuestros puntos en las agujas. Para esto hay dos maneras. La primera es dándole tantas vueltas a la aguja en base a la cantidad de hilos que vamos a montar para el proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Si por ejemplo nuestro proyecto nos dice, vamos a decir que es un abrigo y nos dice que tenemos que montar 120 puntos, dando un ejemplo aleatorio, 120 puntos, pues lo que tenemos que hacer es darle 120 vueltas. Pero estas 120 vueltas tienen que ser una pegadita de la otra. ¿Ven? Así, no pueden ser como que así sueltas, no. Entonces, en principio, debemos dejar de unos 10 a 15 centímetros. Eso es independientemente de lo que midamos a partir de ahí. En mi caso, yo pongo 10 porque dejo 10 centímetros porque como yo tiendo a tejer medio apretado, si dejo 15 siento que me va a quedar mucho hilo. Entonces, primero mido 10 centímetros de hilo. 10 centímetros de hilo. Entonces, luego de dejar estos 10 centímetros de hilo, a partir de aquí, empiezo a enrollar en mi aguja. En este caso vamos a hacer 20 para no tener que contar tanto. Empezamos. Uno. Lo pueden hacer así y después lo pueden ir apilando. A ver, de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, a partir de aquí, ven que ya luego que ponemos 20, a partir de aquí, ya tenemos todo este hilo y con eso es que vamos a montar los puntos. Entonces, a partir de aquí, empezamos a montar todos los puntos y nos va a quedar. ¿Qué pasa? ¿Qué otra manera de hacerlo? Que eso es encontrar cuál de las dos funciona más. Es en vez de dar la misma cantidad de vueltas que de puntos, es dar la mitad. Entonces, si vamos a decir nuestro proyecto nos dice que necesitamos 120 puntos, en este caso no vamos a dar 120 vueltas a la aguja, sino que vamos a dar 60 vueltas. ¿Qué pasa? Que en mi caso, cuando yo doy, por ejemplo, si el proyecto me pide 120 y yo doy 120, me sobra hilo de más. Pero ¿qué pasa? Cuando hago la otra manera, que es 60, eso es en mi caso, me falta hilo. Entonces, yo para que me falte hilo, prefiero que me sobre y por eso hago, si son 120 puntos que necesito montar, 120 vueltas en la aguja. Pero hay personas que si cuando montan los puntos aprietan mucho los puntos, puede ser que el hilo sea suficiente dándole la mitad. O sea, ¿a qué me refiero? Vamos a decir que dejamos los 10 centímetros. A partir de aquí vamos a contar 10 vueltas. Vamos a decir que yo necesito 20 puntos. Pero en vez de dar 20 vueltas voy a dar solamente 10. Aquí llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ven? Entonces a partir de aquí, con esto de hilo yo monto mis 10 puntos. ¿Ven? Con esto de hilo yo monto mis 10 puntos. Perdón, mis 20 puntos. Entonces, como les digo, lo que usted debe de hacer es hacer una prueba. Vamos a decir con esos mismos 20 puntos. Mide primero 10 vueltas y si en esas 10 vueltas lo que le da de hilo le rinde para montar 20 puntos, ya usted sabe que cada vez que tenga que montar puntos, contando la mitad,
le va a dar suficiente. Pero si usted ve que usted lo hace de esa manera, vamos a decir, le da 10 vueltas y no es suficiente para montar 20 puntos, pues prueba dándole 20 vueltas y con esas 20 vueltas de hilo montar los mismos 20 puntos a ver cómo le va. Como les digo, en mi caso, si yo hago la manera con menos vueltas, no me da el hilo. Pero si hago con la misma cantidad de vueltas que de puntos, me sobra. Y yo prefiero que me sobre hilo. No está de más. De todas formas, tampoco es que te sobra de que la mitad del ovillo. O sea que esa es la manera. Ahora, ¿qué pasa? Yo ahí puse el ejemplo de 20 puntos y los 20 puntos, la vuelta de 20 puntos me caben en la aguja, pero si son los 120, ¿cómo me va a caber? ¿Qué pasa? En el caso de la aguja recta les va a caber dar las 120 vueltas, pero en el caso de las circulares no le va a caber. Entonces la manera es la siguiente, son 120 puntos. Dejamos los 10 centímetros de hilo. 120. Entonces, a partir de aquí contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hilo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Miren, para contar las vueltas no pueden usar la punta, porque si se fijan la punta no tiene el mismo grosor que la aguja. ¿Cuánto ya conté? Bueno, vamos a decir que fueron 24. En este momento es irrelevante porque no voy a montar los puntos. Entonces conté 24 y ya no me cabe para más y son 40. Pues yo agarro desde donde me quedé, ven, y ahí hay para 24. Y son 40 desde aquí, que fue donde me quedé, vuelvo y ubico el hilo y sigo contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que serían siendo 32, 24 más 6, 32. No, mentira, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. ¿Ven? Ahí ya tengo mi 40. Entonces vamos a decir que está aquí. Ya ahí, ¿ven? O sea, yo marco donde me quedé. Déjenme sacar más hilo. Donde me quedé. Ah, que no son 40, que son 60. Me quedé ahí y empiezo. 1, 2, 3. Ah, que aquí ya son 60 vueltas que hay y son 120, pues sigo marcando. Sigo, o sea, donde me quedé, pongo la aguja y sigo dando vueltas. Y así. Y así lo hacemos. Entonces, como les digo, hay personas que cuando montan los puntos, los montan más apretado o más flojo. Entonces, en ese caso, usted tendría que ver, hacer la pruebita de con cuántas vueltas a usted le rinde el hilo. Entonces, hay dos ecuaciones. O la misma cantidad de vueltas que de puntos usted necesita, o la mitad de puntos que usted necesita. ¿Entendió? O sea, si necesito 100 puntos, hay dos maneras. O doy 100 vueltas para esos 100 puntos, o doy 50 vueltas para esos 100 puntos. Entonces usted hace las dos pruebas. Le recomiendo que obviamente con una cantidad pequeña de puntos. Y después usted identifica con cuál le queda bien. Siempre recuérdese que aparte de la cantidad de hilo que usted necesita de vueltas, vamos a decir, usted midió 20 vueltas, aparte de eso, primero tiene que dejar de 10 a 15 centímetros. Porque acuérdese que el hilo que usted está midiendo, usted lo va a usar en montar los puntos. Entonces, aparte de eso que usted va a consumir en montar los puntos, tiene que dejar una colita para cuando termine el proyecto poder, o sea, entiende, para que no le quede corto. Siempre es bueno dejar un trocito. También, otra. Para usted medir la cantidad de hilo, tiene que medirlo con la aguja que va a usar. Es decir, esta es de 6 milímetros. Esta aguja de grosor. Si yo voy a usar esta aguja para tejer con esta misma aguja, es que yo tengo que medir los puntos. Si lo mido con una más chiquita, si mido 20 puntos con una más chiquita, para después montar los puntos en esta aguja, obviamente el hilo no va a ser suficiente. Entonces, tiene que usar la misma aguja que va a usar para bordar, para tejer,
para medir la cantidad de hilo que necesita. Así que nada, espero que esto les haya servido.